Tres cosas en las cuales me gustaría llamar su atención. La primera, hermanos, que debemos notar es que gran parte del capítulo 4 trata sobre un monumento. Un monumento. Se dan las indicaciones de 12 piedras que se tienen que reunir con el propósito de que Israel no olvide. Y es justamente en eso en lo que quisiera llamar su atención. La importancia de la memoria o la importancia de recordar en la religión. Recuerden que cuando me refiero a la religión en buenos términos, no me refiero a un sistema hecho de obras para ganar el cielo, sino me refiero a las indicaciones que Dios dio a su iglesia para que se conduzca. Bueno, y parte importante de eso es el recordar, la memoria. Israel debía tomar 12 piedras a fin de que cuando pasase el Jordán y ocurriera que el tiempo pasa y pasa y pasa, que Israel no olvidara lo que Dios había hecho. A ver, pasar el Jordán no lo era todo. Todavía quedaban años de guerra, años de batalla, años de luchas. Israel tenía que mirar a ese monumento a fin de recordar lo que Dios hizo en el pasado y fortalecer así su fe. Hermanos, ¿saben que la falta de recordar correctamente es uno de los continuos problemas en nuestro caminar? Empecemos simplemente con ver el ejemplo de Adán y Eva en el huerto. Noten que la serpiente no comienza diciéndole, desobedezcan a Dios. ¿Saben cómo comienza el engaño de la serpiente? Con algo de confusión, con dañar o estropear un poco su memoria sobre las palabras que Jehová había dado a estos dos. Y entonces empieza diciendo, con que Dios os ha dicho. Y después la mujer dice, no, estás mal, serpiente. Realmente Dios no nos prohibió comer de todos los árboles. Al contrario, nos dijo, sí podemos. Ahora escuchen, hasta ahí todo va bien. El problema es que ella añade y dice, pero del árbol del conocimiento del bien no podemos comer ni aún tocar. O sea, me gusta lo que dice un comentarista. Muchos creen que esta es una añadidura insignificante. Dicen, no es insignificante. Porque esto en el corazón de Eva demuestra que empieza a estar insatisfecha, que empieza a ver a Dios como que está restringiéndole más su libertad. Empieza a producir, déjenme usar la palabra que estamos usando en nuestra meditación, fallas en su memoria, y esto empieza a distorsionar la imagen de Dios en su mente, y entonces las consecuencias las sabemos. Hermanos, una gran práctica y ayuda en nuestro caminar cristiano será entonces recordar, por eso la importancia de tener la palabra fresca en nuestras mentes día tras día, para recordar las grandes
obras de Dios, para recordar quién es nuestro Dios y poder vivir a la luz de eso. Por eso la importancia de incluso intentar memorizar la palabra, para recordar, para tenerla en nuestra mente fresca, a fin de que nuestra falta de recordar no produzca pecado en nuestra vida. Y además, la importancia de la adoración semanal. La importancia de la adoración semanal en donde somos recordados cada semana de las grandes obras de Dios y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por medio de la cena del Señor. Bien decía Lutero, cada semana predico la justificación por la sola fe a mi pueblo, porque cada semana lo olvidan. Cada semana tenemos que, hermanos, y esto nos habla y nos puede ayudar a entender cuál es el propósito del día del Señor. A ver, un propósito del día del Señor es venir a adorarlo, pero otro propósito es venir a recordar sus grandes obras. Por eso puso un día entre 7, para venir a recordar sus grandes y maravillosas obras, a fin de que siendo recordados cada semana de lo que Él ha hecho, de quién es Él, entonces podamos vivir en conformidad a ello. La importancia de monumentos entonces, la importancia de memoriales, y gracias a Dios por los que Él nos ha dado, como es el bautismo y la cena del Señor. Ese es su propósito. Recordarnos las grandes obras de Dios, a fin, hermanos, de que no nos apartemos del camino. Ahora, en segundo lugar, me gustaría que viésemos la importancia de instruir. La importancia de instruir. Este memorial, este monumento, no solo serviría para el mismo Israel, sino serviría para instruir a los hijos, porque dice que los hijos van a preguntar, ¿por qué ese monumento? ¿Sí? ¿Por qué ese monumento? ¿Por qué permanece hasta el día de hoy? Hermanos, ¿no es cierto que a veces nos quejamos que en nuestros días no hay los milagros de los que a veces leemos en la Biblia? Y decimos, necesitaríamos ese milagro para fortalecer nuestra fe. Hermanos, este monumento nos dice algo sobre los milagros de Dios. Aquí está. Que los milagros no han sido el pan de cada día del pueblo de Dios. Me refiero a milagros como detener el Jordán, como abrir las aguas. No han sido el pan de cada día del pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hermanos, no se necesitaría un monumento para recordarle al pueblo de que el Jordán se detuvo si pasara cada miércoles o cada jueves. ¿Cierto? Y esto nos debe entonces corregir nuestra mente. Realmente, hermanos, los tiempos de milagros, de obras portentosas han sido limitados en la historia, ¿sí? Bueno, vemos a Moisés, vemos a Elías, nuestro Señor Jesucristo, el tiempo de los apóstoles, pero en lo general, todo el tiempo extra han sido, hermanos, una vida, podríamos decirlo, común. Y es que los milagros más bien están asociados con actos redentores específicos. Por ejemplo, Moisés hace milagros cuando va a liberar a Israel. Elías hace milagros, los apóstoles en el tiempo de la redención. Así que los milagros tuvieron un lugar muy específico durante algunos tiempos. Esto quiere decir que no van a ser tan frecuentes. No quiere decir que Dios no puede obrar hoy. Claro que puede y lo hace. Pero que, hermanos, no será quizá el pan de todos los días. Por lo tanto, allí lidia la importancia de instruir a nuestros hijos en las grandes obras de Dios, para que ellos no se aparten. Para que ellos no se aparten. Hermanos, algunos de estos niños que quizá fueron cargados en brazos cuando pasaron por el Jordán, les tocaría luchar contra algunas naciones cuando fuesen grandes. Y ellos no iban a recordar cómo pasaron el Jordán. O quizá los hijos de sus hijos.
Y por lo tanto, Israel tenía la responsabilidad de instruir a sus hijos en las verdades de Dios. Hermano, ¿estás instruyendo a tus hijos en los caminos de Dios? ¿Le estás recordando las grandes y poderosas obras que Dios ha hecho a lo largo de los años? Hermana, ¿sabes por qué ha ganado tanto poder el feminismo en nuestros días? Porque se ha olvidado, se ha perdido qué significa ser madre muchas veces. ¿Saben por qué el feminismo ha ganado tanta fuerza? Porque se ha pintado que ser madre es simplemente estar en una casa lavando trastes, tendiendo la cama y ya. Se ha olvidado la gran belleza de la maternidad y por lo tanto el feminismo ha encontrado un gancho en el corazón insatisfecho de algunas mujeres y por lo tanto tiene tanta popularidad. Pero hermanos, hermanas, uno de los grandes llamamientos que Dios les ha dado es poder inculcar la fe que hay en nuestros corazones. Es preparar la próxima generación para que pueda luchar en el nombre del Señor. Es hacer lo que la abuela y la madre de Timoteo hicieron con él. Es participar de esta gran obra del reino de Dios, instruyendo a los hijos. Hermanos, realmente de hecho ese es el propósito de la escuela en casa, no lo olvidemos. El propósito de escuela en casa no es que nunca pequen. Nuestros hijos tienen un corazón pecaminoso, van a pecar. Claro, es que se contaminen menos del pecado y de ciertas cosas que nuestra generación va demasiado adelantada. Pero hermanos, el propósito final es inculcar en ellos la fe que habita en nosotros. Hermana, ¿estás consciente de este gran llamamiento? Gran llamamiento de parte de Dios, hermano. ¿Estás instruyendo a tu familia en los caminos del Señor? ¿Les estás recordando cuán grandes y maravillosas son sus obras, hermano? ¿Estás siendo sacerdote en tu casa, implantando la fe? Ahora, es cierto que este implantar de la fe tiene que ir acompañado de acción, porque si no los hijos se frustran, ¿sí? Los hijos se frustran cuando los papás hablan mucho de la religión sin nada práctico. Así que cuidemos eso. Pero tengo que avanzar. Y la última cosa que quisiera poner delante de sus ojos es la cruz. Porque aquí en Josué 3 y 4 tenemos un símbolo de la cruz. Un símbolo del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo. ¿Cuál es? Hermanos, ¿cuándo se detuvo el agua? Estaba leyendo qué significa que cruzaron el Jordán, ¿no? Lo amplio que era, no era un riachuelo, era una extensión amplia. Y de hecho, por eso se dice que en ese año, en ese tiempo, los bordes del Jordán se desparramaban sobre las llanuras. O sea, el Jordán era sumamente amplio y el torrente llevaba mucha fuerza. ¿Cuándo es que se para el Jordán? Cuando la planta de el pie de los sacerdotes. Ok, pero ¿qué llevaban los sacerdotes? El arca. Los sacerdotes llevaban el arca. ¿Y qué es el arca sino el lugar donde Dios iba a morar? El arca, hermanos, es aquel lugar donde Dios se iba a revelar, donde Dios iba a descender. El arca es el símbolo de la presencia de Dios. De hecho, me acuerdo cuando leíamos en Éxodo, ¿recuerdan esas palabras del Éxodo de forma poética? Dice Moisés: levántate, oh Dios, levántate y ve delante de nosotros y lucha contra nuestros enemigos. Hablando del arca, de cómo los levitas la iban a alzar y llevar. Y decía: y detente en aquel lugar y danos el triunfo.
El arca, hermanos, es el lugar en donde Dios iba a hacer su resplandor. Así que el río viene, pero cuando aquellos que cargan el arca tocan el agua, ésta se detiene para que así puedan entrar sanos y salvos el bendito pueblo de Dios a la ciudad prometida. He allí el símbolo de Cristo. He allí una anticipación de su obra. ¿Qué hizo nuestro Señor en esa cruz? Él recibió el río de la furia, de la ira de Dios. Él lo recibió allí, a fin de que su pueblo pudiese entrar a la ciudad celestial sin el juicio. A fin de que la iglesia pudiese contemplar la misma presencia de Dios. Hermanos, ¿qué es Canaán en el Antiguo Testamento? Sino una anticipación, un lugar terrenal que debía poner la mente de las personas en los cielos. ¿No se dice eso de Abraham? Que cuando heredó la tierra, sabía que no estaba heredando un simple pedazo de tierra y ya, sino que miraba la ciudad celestial con esperanza, incluso la saludaba. Aquí tenemos un símbolo, Dios mismo deteniendo el caudal, el río, para que su pueblo pueda entrar a la tierra prometida. De eso trata el cristianismo. Amigo, de eso trata el cristianismo. No de cómo algunos valientes sacan su espada para entrar a heredar la tierra. El cristianismo se trata que unos, muchas veces cobardes, muchas veces o todas las veces débiles, hombres pecadores, han recibido una herencia. Han recibido una herencia en los cielos, porque hubo uno que detuvo la ira de Dios. Es por esto que Josué manda al pueblo: santifíquense. Hermanos, ¿por qué le manda que se santifique al pueblo? Si simplemente iban a pasar. Porque el pueblo de Israel no puede contemplar las cosas espirituales a menos que esté santificado. No podía ver en el arca un símbolo del sacrificio del Mesías, a menos que estuviesen santificados. Y esta es la última aplicación que pongo en nuestros corazones. Hermanos, ¿podemos gloriarnos y gozarnos en esta cruz de la que estamos hablando? Si no, el problema no está en la cruz o en la palabra. Hermanos, quizá es porque no nos estamos santificando como es debido para contemplar las grandes obras de Dios. Me fascinó esta imagen. Josué le dice: mantengan distancia entre ustedes y el arca. Mantengan distancia. ¿Por qué? Porque tienen que estar bien de lejos para contemplar bien lo que va a pasar. Los que llevan el arca, esa arca va a terminar deteniendo las aguas. Pero no solo mantengan distancia, santifíquense. Puedes ver hoy y gozarte en esta cruz. ¿Te puedes regocijar en esta cruz? ¿Te alienta a contemplar esta cruz? Hermanos, si no, la pregunta entonces es: ¿te estás santificando para venir a la iglesia de Dios? ¿Estás preparando tu corazón los días sábados para venir a recibir la palabra? ¿O lo último que estamos haciendo es ver documentales, quizá no malos, pero vanos? ¿Está preparado tu corazón para contemplar las grandes obras de Dios? Que seamos exhortados en esto y que aprendamos a preparar nuestros corazones con más diligencia para contemplar cada día del Señor sus grandes obras. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos hoy contemplar sus grandes obras.